es el primer test verbal que vamos a ver, entonces no tiene la apoyatura muchas veces del grafismo que resulta como muy atractivo. Entonces vamos a tratar de ir ejemplificando y de ir pensando juntos cómo irlo recreando, ¿sí? ¿Habían escuchado hablar del cuestionario desiderativo? ¿Sí? ¿A dónde? ¿El año pasado? ¿A dónde? Ah, ¿estás recursándola? Ah, bueno, muy bien. Está bien, lo van a escuchar de vuelta. Muy bien. ¿Alguien lo escuchó en otro lado? ¿Te lo tomaron en una entrevista? Bien. ¿En una entrevista de trabajo? Bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. El cuestionario desiderativo viene de deseo. El cuestionario desiderativo fue creado en su momento por Villen y Córdoba, y que eran dos españoles, pero con una única consigna, ¿no? Que ya vamos a ir viendo el recorrido histórico. Pero lo interesante del cuestionario desiderativo es que fue creado para ver las defensas que mayoritariamente pone en juego una persona cuando tiene que hacer frente a distintas situaciones. Ustedes cuando estudiaron gráficos, vieron el gráfico de la persona bajo la lluvia, ¿sí? Y vieron que el gráfico de la persona bajo la lluvia muestra las defensas que pone en marcha el sujeto frente a una situación de estrés ambiental. Y que muchas veces en los gráficos cotidianos podíamos ver, en los gráficos de la figura humana, del HTT, podíamos ver también algunos recursos defensivos, como lo explicó Coco, la profesora Bazán, ¿sí? En esa clase de defensas en gráficos, ustedes pudieron acercarse a defensas que en general forman mayoritariamente parte de la estructura del sujeto. Por eso aparecen en los gráficos. Vieron que los gráficos, decimos, nos sirven para rápidamente tener una apreciación de la estructura del sujeto. ¿Por qué? Porque el gráfico rápidamente nosotros podemos mirar, no sé, si la seguimos a Selena, podemos mirar, bueno, si el gráfico se entiende lo que la persona dibuja, si yo veo una casa, si yo veo una casa, ella ve una casa, si mayoritariamente se entiende, si tiene una adecuada integración y si tiene abertura operable, por lo que la mayoría de las personas dibujaría en una casa, está dibujado, ahí ya podemos pensar que hay una estructuración neurótica. ¿Qué significa neurótico? Significa que hay una regresión que ha operado en el aparato psíquico que delimita con claridad lo que es la fantasía de lo que es la realidad. Entonces eso marca una delimitación en la cual las fantasías del sujeto no vienen desde el lado de la realidad como aspectos reales, como sucede, por ejemplo, en un delirio. ¿Sí? En el cuestionario desiderativo, las defensas que vamos a poder objetivar son defensas que muchas veces coinciden con esas que aparecen en los gráficos, pero muchas otras no, porque son aspectos más conductuales del sujeto, repertorios que tienen que ver, para los que estuvieron en la clase del mediodía de hoy, con los aspectos más fenoménicos del sujeto, ¿sí? Y dinámicos de la personalidad. No tanto con los aspectos profundos de la personalidad del sujeto, ¿sí? Sino con aquellos rasgos. Los rasgos los vamos a ir viendo aquí. Rasgos, puntos de fijación, fantasías, puntos de fijación libidinal, manejo de impulsos, conflictos. Todo eso podemos
acá les digo eso, ¿no? Y la persona antes dibujaba y ahora va a fantasear, ¿sí? Eso sería lo esperable, que fantasee. A partir de las fantasías y de los objetos, animales, vegetales que vaya diciendo, yo voy a poder tener una apreciación de cómo esa persona, por ejemplo, se relaciona objetalmente. Porque no es lo mismo decir que a mí me gustaría ser el obelisco, que decir que a mí me gustaría ser una clase, porque estaría habitada por personas, ¿no? No es lo mismo una cosa que otra. Habla de diferentes modos de vincularse a los objetos, ¿sí? O que me gustaría ser un caballo porque es muy útil y fiel al hombre. No es lo mismo una cosa que otra. En una hay una libido mucho más narcisista, un obelisco para que me miren, para que saquen fotos, y en la otra hay una libido claramente objetal, ¿sí? Entonces, eso también lo podemos ir leyendo de las racionalizaciones e incluso elecciones objetales del sujeto. Las identificaciones que el sujeto tiene, posibilidades de tener una imagen corporal más o menos consolidada dentro de lo que serían los parámetros de la mayoría para su edad. Bueno, una serie de elementos que junto a las entrevistas podemos ir viendo y que exceden mirar las defensas que el sujeto tiene solamente, ¿sí? Además, Graciela Selenar, que es la autora que les mencioné hoy al mediodía también, le dio otra vuelta más a la técnica y dijo, además de aquellas modalidades defensivas cotidianas de la persona, en el hecho de hacer, de llevar adelante la técnica, también se pueden ver aspectos de la estructura. Entonces le dio una vuelta y ya no solamente va a servir para ver aspectos dinámicos y complementar los gráficos desde la dinámica de la personalidad, sino que además puede servir para ver recurrencias de los gráficos si yo miro la clase que les voy a desarrollar hoy, que son las defensas instrumentales. Es decir, qué instrumentos defensivos tengo que tener en mi haber como sujeto para poder llevar adelante, para poderlo hacer a veces. ¿Está? Y ahí se van a ver aspectos de la estructura. Entonces, vamos a empezar en la clase de hoy con los aspectos de la estructura y vamos a ver en la próxima aspectos ligados a las defensas. Y les voy a dar una tareita para la próxima clase. Sí. No, pero solamente la nombré para decirles que había mencionado a Graciela Selener. Ajá, bien, no será problema. No es una cosa importante, pero sí quería ligarle de lo que hacen entrevistas, que hoy hablé de aspectos fenoménicos y aspectos de organización básica, y que esos aspectos fenoménicos son las modalidades conductuales que uno tiene, como aspectos más defensivos, ¿sí? Que se ponen en marcha. Mientras que los aspectos estructurales generalmente son más profundos en la personalidad, ¿no es cierto? Entonces, los aspectos estructurales son los que se ven en los gráficos. Ustedes estuvieron viendo, con Verónica, gráficos más abiertos, que no se entienden lo que dibujan, ¿sí? Están desestabilizados, que dan cuenta de aspectos psicóticos, y gráficos más ordenados, que se entiende lo que dibujan,
estrella, y entonces empiezan a trabajar con el simbolismo, empiezan a trabajar todavía con los aspectos muy ligados al estructuralismo de esa época. Van Gravely, en una adaptación infantil, detecta que cómo se podía manejar una consigna de esta naturaleza con un niño. Entonces, usa el tema del hada, ¿no? Si un hada te encontrara y te pudiera transformar en lo que pidas, ¿en qué le pedirías que te transforme? ¿Y por qué? O sea, fíjense que va ampliándose la consigna. ¿Y por qué? Y le agrega, ¿y en qué no quisieras que te convierta? ¿Y por qué? Eso tuvo que ver con una adaptación infantil. ¿Profe? Sí. Acá. ¿A niños de qué edad? Y se puede empezar a tomar a partir de que está bastante instaurado el proceso de simbolización. Eso implica que está bastante dividido el preconsciente del consciente. ¿Sí? 4 años, 5, es decir, que el niño delimita claramente realidad de fantasía, mundo interno, mundo externo. Bien. Fundamentalmente eso. ¿Qué significa eso en la diaria? Significa, por ejemplo, que un niño puede relatar un sueño y decirte, anoche sabes que soñé que vos te morías. Y te lo puede relatar y no tiene ningún afecto concomitante, o sí, pero te lo puede relatar porque sabe que no es cierto. ¿Sí? En cambio, hay otras situaciones donde yo siempre traigo el ejemplo, una amiga que venía con su hijito y el hijito le dice ella, contale la Mónica lo que soñaste anoche. Y dice, contale vos también estabas. Claro, no diferenciaba. Esa cosa que no se puede diferenciar, ¿no? En cambio, cuando se puede diferenciar, cabe la posibilidad de que se angustie, cabe la posibilidad de que no le pase nada, ya usa recurso defensivo, no sabemos cuál y depende de cada niño, pero ya usa algún recurso defensivo y diferencia que eso fue un sueño y que no pasa en la realidad. ¿Sí? Eso, que es el proceso de simbolización de Jones, tiene que estar instaurado. Hannah Bernstein lo que hace es empezar a ampliar la consigna porque él va a usar el fundamento teórico psicoanalítico. Es el primero que empieza a trabajar con el psicoanálisis. ¿Sí? Y 1976, no 1976, él empieza a trabajar con el fundamento teórico del psicoanálisis. ¿Sí? Y agrega otras preguntas. Pero en principio lo que empieza a trabajar con Siquiera de Ocampo es el impacto que tiene la consigna de la técnica. Si usted no tuviera que volver a este mundo, o si usted tuviera que volver a este mundo, no puede ser persona, era demasiada referencia a la muerte. Y lo que veía la autora, fundamentalmente, es que muchas veces quedaban choqueadas las personas y no podían contestar. Entonces empiezan a trabajar en la manera que podía haber de amortizar un poquito la consigna. Por eso uno dice actualmente, porque la consigna que manejamos actual, si usted no fuera persona, o si usted no pudiera ser persona, ¿qué es lo que más le gustaría estar? ¿Sí? Ya no hacemos referencia a volver a este mundo que parece una cosa de ultratumba. Sí. Cuando decís esto de que los niños
le provoque una conmoción, ¿sí? Y la vamos a ver. Efectivamente, la técnica nunca se utiliza como primera técnica. Se utiliza el gráfico, por lo que Verónica les dijo. El gráfico es algo amigable, todos aprendimos a dibujar desde chiquito y es algo amigable, ¿no? Esta situación es una situación más compleja, es ponerlo ante una consigna, primero verbal, o sea, ya implica un nivel de abstracción mucho mayor, una dificultad mayor, e implica tener que pensarse muerto, o sea, apelar a la fantasía. Y eso, algo que uno quiera medir, no sé, cómo reacciona la persona ante la ansiedad, que la verdad sería algo que no haría, ¿cierto? Pero algo que uno quiera medir puntualmente una reacción ante eso, lo ideal es que haya entrevistas varias para tomar un gráfico y que el desiderativo sea a posterior del gráfico, nunca como primera técnica. ¿Sí? Dentro de las proyectivas, nunca como primera técnica. Tampoco como última. Porque lo que hay que procurar es que luego se estabilice. Más, muchas veces uno termina la técnica esta y dice si hay algún sueño recurrente que haya tenido o si podría relatar algún recuerdo agradable que tenga de su vida, como para poder sacarlo de la situación de movilización que genera la técnica, ¿no? Siempre hablando en algunas personalidades, ¿no? No en todas. Pero ya lo vamos a ver a eso, está muy buena tu pregunta. La consigna. La consigna, ¿qué es lo que le gustaría ser si no pudiera ser persona? Esa consigna está marcada. ¿Por qué? Ya la anotan. Bien, anótenla. ¿Qué es lo que le gustaría ser si no pudiera ser persona? O si no fuera persona. ¿Por qué estaría mal? ¿Por qué no dice más? ¿Y por qué será importante que diga qué es lo que más le gustaría? Errores parciales del examen, por eso se lo hago. Porque después la otra pregunta es No, pero antes de eso. No vamos a las 3 veces todavía. porque al decirte más es como que estoy diciendo persona, además de ser persona hay otra cosa que gustaría ser. No. ¿Qué es lo que más te gustaría ser si no pudieras ser persona? Te sacas la persona. Exacto. O sea, lo pones en una situación de tener que precisar. No solo no puede ser persona, sino que dentro de todo lo que puede ser, tiene que elegir lo que más. Es como si de algún modo instaras a una situación ansiógena para que pueda emerger la defensa, porque si no, no emerge la defensa. Entonces, si yo quito ese enunciado, no emerge la defensa, porque no solo no puede ser persona, sino que de lo que queda es lo que más. ¿Está? Y después, como dice la compañera, lo que tiene. Entonces, ¿cómo? ¿Así? Si no pudiera ser persona, ¿qué es lo que más le gustaría ser? Cuando se lo dije, les dije, si no fuera persona, ¿qué le gustaría ser? Y falta el más. El más es importante porque hace, como dice el compañero, la opción única. No solo no puede ser persona, de todo lo demás tiene que sacar todo y dejar uno. ¿Está? Eso hace que el sujeto responda con un símbolo, en principio, y a ese símbolo, además, el autor le sigue sosteniendo lo de Van Crowley. ¿Por qué? Porque, y va
la representa. Esa noción de representación tiene que ver con el símbolo. Y la representación tiene que ver con una distancia establecida entre eso que la persona dice y él mismo. Por ejemplo, yo les decía el obelisco, hay un ejemplo muy conocido de Siquier que es, si no pudiera ser persona, ¿qué es lo que menos me gustaría ser? No me gustaría ser el obelisco porque me verían desnudo. Ahí hay una simbolización fallida, donde lo fálico del obelisco, que debió quedar oculto, pasa a confundirse con el propio sujeto. ¿Sí? ¿Se entiende? Después hay algunas que ya las vamos a ver, son más neuróticas. Me gustaría ser un perro caniche porque me acariciarían, me mimarían, me darían de comer, también me perdí de distancia, pero es de otra categoría la pérdida de distancia. ¿Sí? Ya lo vamos a ver a eso. Lo importante que les quede ahora es que el símbolo tiene que ver con una representación de algo que no se confunde con el objeto de origen, sino que lo representa. Y que eso se da en base a una ligación constante que tiene con ese objeto. ¿Sí? Uno ve la bandera del país en otro lado y le agarra una conmoción porque representa la parte. ¿Sí? La consigna va a constar a partir de Bernstein con dos tipos de catexia, es decir, aquella primera pregunta, si usted no pudiera ser persona, ¿qué es lo que más le gustaría ser y por qué? Y si usted no pudiera ser persona, ¿qué es lo que menos le gustaría ser y por qué? Se transformó en 6 catexias, 3 positivas y 3 negativas. ¿Sí? Ahora lo vamos a desarrollar. Sí. La consigna que les acabo de decir, en Bernstein adquiere 3 consignas. Como son 3 consignas, él las llama catexias. ¿Sí? Y va a poner catexias positivas a aquellas que van por la positiva, que es lo que más le gustaría, y va a poner catexia negativa a las que van por el que menos le gustaría. ¿Sí? Dentro de las catexias positivas, lo que va haciendo el autor es, y lo vamos a hacer con algún ejemplo entre nosotros, es ir quitando el reino que la persona eligió. Por ejemplo, ahora vamos a hacer cualquiera. Si usted no fuera persona, ¿qué es lo que más le gustaría ser? Y lo vamos a hacer uno cada uno para que tampoco se vean cosas de cada uno. Cualquier cosa. Un perro. ¿Qué cosa? Un perro. Un perro. Bien. ¿Por qué? No sé. Bien. ¿Qué tipo de perro? ¿Quién está hablando? Un golden. Bien. Un golden. ¿Ah? Un labrador.
No. No. Ni animal, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? Es decir, lo que se anula es el reino, no el objeto elegido o el símbolo elegido. Yo no le diría, si usted no fuera persona ni perro, no, porque me va a decir gato y ahí estoy introduciendo yo un error en la técnica, ¿sí? Entonces, tengo que sacar el reino. ¿Por qué saco el reino? Porque le vuelvo a imprimir una ansiedad. ¿Ah? A ella le costó elegir ese reino. Y dentro de ese reino le costó elegir qué. Y dentro de lo que le costó elegir qué, le costó dar la racionalización. Y no a ella, a todos. ¿Sí? No paren nuestra manera. Si usted no fuera persona, ¿qué es lo que más le gustaría ser? Un perro, ¿por qué? Por todo eso que dijo. Si usted no pudiera ser persona ni animal, como dice la compañera, ¿qué es lo que más le gustaría ser? A ver, una segunda opción. ¿Un qué? Un árbol. Bien. ¿Por qué? Para dar sombra. Un árbol para dar sombra. Bien. ¿Qué tipo de árbol? Una mora. Muy bien. Un árbol para dar sombra, una mora. Ya vamos a trabajar las cocinas. Ahora vamos con la tercera. Si usted no pudiera ser persona, ni animal, ni vegetal, ¿qué es lo que más le gustaría ser? ¿Sí? Una estrella. Bien. ¿Por qué? Porque brilla. Bien. Y así tendríamos las tres categorías posibles. ¿Sí? Anotemos el ejemplo porque así lo vamos tomando para recordar distintas cosas que vamos trabajando. En la misma entrevista a la misma persona, por favor, porque hubo una vez que una colega me contó que en una entrevista laboral, no laboral, que iban a comprar una propiedad, no me acuerdo, estaban seleccionando quiénes eran los más adecuados para comprar algo, para tener una franquicia, o sea, de índole laboral. Entró una pareja y le preguntaban, una a la mujer, una al hombre, una a la mujer, una un soponcio. Así, a la misma persona en el mismo momento, por eso es importante diagramar lo que uno quiere tomar, para diagramar el tiempo que va a estar con la persona. De todas maneras, es una técnica más o menos rápida, entre 10 y 20 minutos en general está trabajando. Con las 6 partes. Sí, 10, 15 minutos de tiempo. Espera, sí. Objetos de la naturaleza. O sea, objetos inanimados. Pero entran dentro del reino objeto. ¿Sí? Está bien la pregunta, porque están los fungis y están todas estas cosas estrambóticas que surgieron después de lo que todos los autores trabajaron. Entonces los fungis los metemos en los vegetales, los objetos inanimados e inanimados. ¿Sí? El fungi es el año pasado, bueno, siempre hay algo. Sí. Ahora vamos a ver qué significaría. Decir Superman, te lo digo rápido porque ya lo retomamos más prolijo. Decir Superman es no poderse defender en todo caso de lo humano. Si salvo que necesita dar un elemento superpoderoso, ¿sí? Entonces, en principio
Animal, vegetal, objeto. Ahí se termina la idea. Sí, sí. ¿Un qué? Un dragón. Entraría dentro de los animales, míticos, pero animales. ¿Sí? ¿Algo que? También es como el... Como nada, ahí voy yo esos ejemplos Superman, el Hada, son todos ángel, Dios, que simulan lo humano y lo todopoderoso. Sí, ahí vamos con eso. Profe, cuando retomando la pregunta de la compañera, si te responde persona por persona, ¿cómo lo reemplazas en la siguiente pregunta? ¿Me explicó? Le decís que de acuerdo, lo tomás, el porqué, todo. Se vos anotás absolutamente todo. Y le volvés a reiterar la consigna. Si usted no fuera persona, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? ¿Sí? Tal cual. Claro. Sí, tenés que decir que sí, y la psicóloga evaluará tomar otra cosa. Sí, no. No, te toman otra cosa. Yo, en realidad, psicología muchas veces es técnica, ¿no? Claro, podés trabajar más profundamente con entrevistas, podés trabajar de otra forma, ¿sí? No necesariamente con la técnica. Sí, sí. Pero no, si la técnica ya está aprendida, no. Por eso en la práctica que hacemos en esta materia queremos que tomen estudiantes de segundo año para trabajarlo de tercero, para hacer la administración, primero para no quedar la técnica, y segundo porque son estudiantes que al año siguiente la ven, entonces de alguna manera queda todo en casa, digamos. Bueno, sí. No, hay que esperarle las positivas que es ese orden, pero no las negativas. Pero ya llegamos a eso, déjenme avanzar un poquito, porque si no, no van a llegar otra vez todo. Sí. ¿Cómo sería un vegetal acá? Claro, un objeto, agua, mar, cascada, no tiene vida. Lo que uno piensa es si tiene vida, ¿no? En el caso del animal, además de vida, se reproduce. En el caso de la planta, tiene movilidad. En el caso de la planta, se reproduce, pero va perdiendo el movimiento autónomo, ¿sí? Y después tenés el objeto que pierde la vida. Bien. Bueno, en las cartesias negativas, entonces, vamos a hacer la misma secuencia. Ahora de nuevo. Ahí vamos con positivas. Y acá vamos con las negativas. Si no pudiera ser persona, ¿qué es lo que menos me gustaría ser? ¿Y por qué? Si no pudiera ser persona, ni el reino al que pertenece el símbolo que eligió aquí. ¿Y por qué? Y la tercera, de idéntica manera. No hace falta que anoten todo, ahora vemos un ejemplo. Anótenlo. No hace falta que anoten todo. Hace falta que anoten todo. ¿Qué? Yo lo subo, ¿sí? Lo único que les pido es no se les ocurra que estudien el Power para el final o para el parcial que van a hacer pasada. Pero
Sí. Ese sería el orden esperable. ¿Por qué el orden esperable? Están tan preocupados por lo esperable. ¿Por qué sería esperable? Si estuvimos hablando, vuelta al mediodía, discúlpenme, que no había esperable porque las personas son distintas, no somos distintos, ¿no? Porque lo que se espera es que la persona preserve lo vital. En general, se espera que preserve lo vital. Eso sería como lo más saludable. ¿Quiere decir que es patológico que alguien no lo haga? No. Un esquizoide capaz que elige un objeto. Porque lo primero que hace ante una situación ansiógena es tomar distancia y desviralizarse. ¿Sí? Es un recurso, es respetable. Pero lo que en general suele pasar más es que esa persona como un animal. Gregario, se mueve, tiene sexo, tiene vitalidad. ¿Qué no puedo animar tampoco? Vegetal, porque no tiene vida, no se mueve. Sí. Y si no, ¿qué? Pero ¿qué pasa? De pronto se lo estoy tomando a alguien que tiene rabofóbico, no me va a dar vegetal ni enganche. Va a decir cualquier cosa menos vegetal, que es como justo aquello a lo que le temen, que queda quieto, no puedo usar medicación. Entonces, posiblemente esa persona no pueda dar el vegetal que es esperable. Esperable para el que no tiene rabofóbico. Sí, por eso digo que es esperable, pero eso no significa que sea de salud, digamos. Eso es lo que quiero decir. Si es lo esperable, porque en general preserva lo vital. Sí. Así, como, bueno, si ustedes no pudieran ser personas, ni algo abstracto, como lo que acabo de definir, que es lo que más le gustaría. Sí, una emoción, amor, odio, muerte, tristeza. Bien. Sí. No, hay un montón de cosas, ya vamos a ir trabajando, por eso todavía no empecé, estoy diciéndoles cómo se toma. Pero sí, ahora todavía no empezamos con la enfermedad estomacal. Estamos viendo cómo se administra. La administración. Si no pudiera ser persona, ¿qué es lo que menos me gustaría hacer? No me gustaría hacer una rata porque es un animal muy sucio. Fíjense que acá, en este ejemplo, no hizo falta preguntarle por qué. La persona ya sola lo vio. Claro, si ya lo responde, no. Y eso suele ser un indicador de que aprende rápido de la experiencia, porque lo hiciste 2 o 3 veces y ya lo incorporó. Si no pudiera ser persona ni animal, que es lo que menos le gustaría ser, un cactus, porque están solos en el desierto. Y si no pudiera ser persona, ni animal, ni vegetal, que es lo que menos le gustaría ser, una piedra, porque las piedras no tienen vida. No sienten. Ahí estarían las 3 categorías. En las negativas no hay esperable. Todo depende de qué es lo que a la persona le resulte más terrorífico. ¿Por qué? Porque en las categorías positivas nosotros vemos las defensas que la persona esgrime. Mientras que en las categorías negativas lo que vemos es los conflictos de los cuales se defienden. ¿Sí? Los conflictos. Sí. ¿Cómo? En las categorías positivas vemos cómo el sujeto se defiende de una situación. Mientras que en las negativas vemos de qué se defiende. ¿Qué es lo que se quiere sacar de encima? ¿Qué es lo que no le gusta? O bien, en las negativas también podemos pensar que el sujeto se defiende o muestra
¿Cómo se defiende? ¿Cuáles son las defensas que usa? Evitación, selección, racionalización, aislamiento. Mientras que las negativas es lo que la persona se saca de encima primero, por lo tanto, ¿de qué se defiende? ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué le molesta? ¿O qué le pasaría yo si usara excesivamente esa defensa? Cualquiera de esas dos, por ejemplo. Puede suceder que el sujeto de todas las catexsias y no mencione algún reino. Por ejemplo, el ejemplo que dieron ustedes, que se adelantaron a todo. Dijeron tristeza, entonces después puede dar un animal y después puede dar un objeto y para ella está. Y no dio el vegetal. Entonces uno vuelve a preguntar una vez más, y si ya la persona no da el vegetal, lo toma como examen de límites. Si usted no pudiera ser ni persona, ni animal, ni algo abstracto, dentro del reino de los vegetales, ¿qué es lo que más le gustaría ser? Eso se llama examen de límites. Que no. Eso lo hace cuando ya el sujeto solo no puede dar esa raíz. Eso se llama examen de límites. Sí. Puede ser el sujeto de todas las catexsias, las tres solicitadas, y por algún motivo, o porque empezó diciendo que era algo abstracto, o porque repitió dos veces el mismo reino, más que vos le dijiste que no, que de las tres catexsias y no dio algún reino. ¿Sí? Lo primero que hace es hacer una cuarta consigna, como si nada pasara. Si usted no fuera persona, ni tal cosa, de lo que se mencionó, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? Si no te da el reino que no puede dar, no le haces una quinta pregunta de lo mismo. ¿Sí? Entonces le decís, si usted no fuera persona, ni tal reino, ni tal otro, dentro del reino faltante, el caso de mi ejemplo era vegetal, dentro del reino de los vegetales, ¿qué es lo que más le gustaría ver? ¿Se entiende? ¿Sí? De todas maneras, vamos a avanzar un poquito y si no entendés, porque todavía de duda, lo vamos a retomar. Esta casi la escribí. No acordamos nada. Pero es importante porque el no me di cuenta, no escuché bien, te hace referencia a que es un sujeto. Primero, que puede reconocer cuando se equivoca, que puede disculparse, que puede reparar el error dando una nueva. Te digo que en general no lo sucede, el sujeto no se da cuenta. Por eso no se da cuenta de que está repitiendo. En general, porque hace a la estructura, y la estructura de uno es algo bastante implícito, ¿sí? Entonces no es que uno está consciente todo el tiempo de la estructura, ¿verdad? Sí. Sí. No, porque la estrella es más que todo. Sí, sí. La estrella, el sol, la luna, son los que se llaman. Bueno. ¿Qué pasa? Volver a preguntar. A ver, son dos cuestiones. Puede ser que el sujeto responda no sé, porque
digamos, hay dos cuestiones ahí en eso que vos preguntás. Si no te dio ninguna positiva y después preguntaste las negativas y te dio las negativas, es como vos decís, terminás las negativas y le preguntás las positivas. Y muchas veces te las das. Porque aquí tuvo que ver con una conmoción frente a que no puede implementar rápidamente defensas, pero cuando le das un poco más de tiempo, se afianza, agarra seguridad en lo que sí sabe y las da. Y si no, puede ser que la persona no sepa cómo defenderse de algo, pero sí sepa lo que lo preocupa o lo aterroriza. Y puede al revés también, que una persona se defienda muy bien y no sabe de qué cuerpo se está defendiendo. Todo lo que vos quieras, todo lo que a vos te haga falta para poder entender cuál es la defensa, cuál es el conflicto que está presente y de qué se está defendiendo. ¿Sí? Todo lo que vos quieras. En las dos, en el test. Sí. Donde se dé la carencia, sí. Bien, es en el único caso que se interrumpe la técnica. ¿Por qué? Porque te está dando cuenta de que no hay vigente, por algún motivo, proceso de simbolización en este momento del sujeto. Entonces, lo que ha sentido para responderte eso es que lo mataste con la consigna, que no le dejaste opciones. Entonces, frente a eso, se interrumpe la técnica, porque sería violento, descarnado, digamos, insistir frente a esa respuesta. ¿Sí? Es en el único caso que se interrumpe la técnica y se pasa a tomar otra cosa. ¿Qué pasa si la persona responde me gustaría ser un muerto? Hay otras respuestas que dan cuenta de que el sujeto se conmovió, pero no tanto. Por ejemplo, me gustaría ser Baobab porque vive no sé cuánto más, 1 millón de años. Pero esa respuesta es indicador de que no hay capacidad simbólica, sino que la consigna se entendió como una realidad. ¿Está? Bueno, ahora sí, vamos a empezar a ver las defensas instrumentales. Esa es la técnica. Siempre acuérdense, positivas, defensas, negativas, conflictos o lo que a yo le termina sucediendo por el uso excesivo de las defensas. ¿Sí? Para el práctico, acuérdenselo. Ahora vamos a ver los indicadores para la interpretación de la técnica. Graciela Selener dice que hay que tomar en consideración para comparar rasgos estructurales las siguientes cuestiones. Mecanismos instrumentales son los mecanismos que la persona tiene que disponer para poder llevar adelante la técnica. Esa persona que contesta me gustaría ser un muerto no tiene capacidad simbólica, no puede hacer esta técnica, puede hacer un gráfico, podrá hacer un físico, pero esta técnica no. ¿Sí? Entonces, mecanismos instrumentales. Secuencia de la ansiedad. La ansiedad tiene una secuencia determinada en cada sujeto. Hay sujetos que son más ansiógenos frente a situaciones nuevas, otros que son menos ante situaciones nuevas, pero como se les va exigiendo más, se van poniendo más ansiosos. Hay que ir viendo la secuencia de ansiedad. Los tiempos de reacción, cuánto demora en dar el símbolo. Y la secuencia en la elección de reinos. Si da la secuencia esperable y si no la da, ¿por qué no? Sí. Profe, los tiempos de reacción tienen que ver con la ansiedad también, ¿no? Claro, están vinculados. Sí, están vinculados. Tiende como a responder rápido. Exacto. Están vinculados. Por eso, nada de esto que les voy a presentar ahora lo miramos aislado de las entrevistas, ni del resto de la técnica, ni de las otras técnicas. Porque en general es apresurado para responder, le diste el dibujo, te hizo un garabato y te
instrumentales son 3 y el primero está dividido en 2, o sea que terminan siendo 4. La disociación instrumental, la identificación proyectiva y la racionalización. La disociación instrumental está dividida en la primera y la segunda disociación instrumental, porque hace referencia a la represión primaria y secundaria en Freud. ¿Sí? La disociación instrumental primaria, es decir, váyanse, Freud, represión primaria, es la estructurante, nos permite diferenciar realidad de fantasía, la represión primaria. Y en el test la vemos cuando la persona puede prestarse a la técnica como un juego, es decir, puede comprender que la técnica que estamos tomando es un como si. No lo estoy matando, le estoy diciendo, si no pudiera ser persona, que juegue con su fantasía, ¿qué sería? ¿Está? Puede haber fallos en la disociación instrumental. Los fallos son algunos que ustedes han estado nombrando. Me gustaría ser un muerto, es el primero, con lo cual se interrumpe la técnica. Me gustaría ser Batman, superhéroes, X, un hada, Dios, es decir, figuras todopoderosas que de alguna manera semejan lo humano. Profesiones, me gustaría ser bailarina, bombero, astronauta, implican a lo humano. Todo eso son fallos en la primera disociación o disociación primaria. Sí. Por ejemplo, Lita, me gustaría ser un muerto. Como vos decías, que es una técnica que usamos fuera de las otras. Y en las anteriores mostró como una personalidad desafiante. ¿Viste? Esa persona como que te está probando, te está queriendo decir, no como, sí, como un muerto como lo decía mi compañero, sino como desafiante a ver qué te dice. ¿También interrumpís la técnica? Sí, yo la interrumpo siempre. Ahora, esa apreciación contratransferencial que vos estás haciendo, también la hago, ¿sí? Pero la hago con cuidado, porque no te olvides que estás conociendo a la persona. Y si esa persona que es manipuladora, estuvo tratando de inocular, por decirlo así, con rasgos más psicopáticos, hay que ver esos rasgos que cubren. ¿Sí? Porque muchas veces esos rasgos cubren aspectos psicóticos, es decir, la persona inocula, manipula, etc., porque es la única manera de no verse invadido por el otro y mezclado en el otro y desorganizado por tanto. Entonces, hay que tener cuidado con. Y sí, efectivamente, la contratransferencia guía. Ya lo viste en la entrevista, lo ven en esta técnica, bueno, irás comparando los gráficos, pero tenés que ir viendo qué hay más allá de la psicopatía o de lo que vos estás viendo como manipulación. Sí. ¿Esos fallos son específicos de la Falla en la primera disociación, falla en la represión primaria. Son fallos graves. ¿Qué quiere decir? ¿Un neurótico no puede tener? Sí, un neurótico puede tener. Porque, qué sé yo, que está tomando la técnica de un adolescente y clavado va a tener en algo. ¿Sí? Porque hay crisis vitales que afectan la represión primaria. Pero para eso tenés las entrevistas que te van a guiar también en qué lectura vas a hacer de ese fallo. Y la última, el último de los fallos, es cuando falta un reino. Es decir, fracaso parcial de un reino. Pudo dar todos los reinos, no dio el vegetal. Pudo dar todos los reinos, no dio el animal. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Puede repetir una pregunta que se haría en el caso de que la persona fracase en un reino? Sí. La pregunta que se haría es el examen de límite.
diciendo que también es un vegetal. Volvé a formular la pregunta. Si usted no pudiera ser persona, ni animal, ni vegetal, ¿qué es lo que más le gustaría ser? Si te vuelve a dar un animal o un vegetal, es decir, que ya no advierte el error, no puede. Ahí pasas al examen de límite. ¿Y cómo interrogan el examen de límite? Si usted no pudiera ser persona, ni animal, ni vegetal, dentro del reino de los objetos, ¿qué es lo que más le gustaría ser? O sea, vos introducís el reino. Ese es el examen de límite. ¿Está claro? Una consulta, cuando me quedé lo de la muerte, ¿qué pasa cuando el objeto que elige la muerte está? Por ejemplo, quiero ser una rosa cortada porque aunque esté muerta, perdura. No, ahí vamos a la segunda disociación. ¿Está clara la primera? Bien, vamos a la segunda disociación instrumental. La segunda disociación instrumental es el yo que puede diferenciar aspectos externos de aspectos internos. ¿Cómo? La segunda disociación sería en Freud, la segunda disociación kleiniana sería en Freud la regresión secundaria. Sí. La primera disociación kleiniana, la regresión primaria. El yo puede entonces diferenciarse del exterior. El yo es una cosa, el exterior es otra cosa. ¿Sí? Hay una delimitación. ¿Cuál es la forma en que vemos esto en el test? Que la persona puede discriminar dentro de cada objeto que da como símbolo aspectos valorados de aspectos rechazados. Los discrimina bien, no se le mezclan. En ese ejemplo que diste vos, se le mezclan. La rosa es linda pero fea. Se está manteniendo la ambivalencia, sosteniéndola. Entonces, en el test lo vemos porque la persona puede discriminar dentro de cada símbolo aspectos valorados por un lado y rechazados por otro. No se le mezclan. Indica que la persona puede identificar dentro de sí situaciones que le dan ansiedad, pero vengan de adentro o de afuera, y no quedar mezclado en ellas. ¿Sí? Las puede diferenciar. ¿Cuáles son los fallos? Confusión, rechazado en positivas y aceptado en negativas. O sea, todo lo que implique una mezcla positiva-negativa da cuenta de un fallo en esta defensa instrumental. ¿Sí? Confusión, rechazado en positiva y aceptado en negativa. A ver, por ejemplo, ustedes le preguntan, si no pudiera ser persona, ¿qué es lo que más me gustaría ser? No me gustaría ser un tigre. Como si hubiera entendido mal. ¿Está? Da algo rechazado en las positivas y da algo aceptado en las negativas. Otro fallo posible es jerarquizar relaciones, racionalizaciones que son negativas en las positivas y viceversa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que más me gustaría ser si no pudiera ser persona? Y me gustaría ser un tigre porque es agresivo. Gracias. No, es que no estoy hablando de que la haga bien o la haga mal. No, claro, o sea, me refiero como confundir, mezclar en la positiva y no en la negativa. Sí, puede ser. Solo en una de las dos, sí. Pero también pasa que vos le preguntas, si usted no fuera persona, ¿qué es lo que sería, qué es lo que menos le gustaría
impacto de la consigna, pero le pudo dar un símbolo, le pudo dar una racionalización. Claro, ahí estaría una realización de racionalización negativa y positiva. Sí, sí. Además del impacto de la consigna, porque vive de 3 segundos. ¿Sí? Elegir en las positivas lo que en las negativas se rechaza, que tiene que ver con el mecanismo de anulación también, ¿no? Con el mecanismo de anulación, porque me gustaría hacer, a veces, en los casos más graves, textual. Me gustaría ser un tigre porque es agresivo. No me gustaría ser un tigre porque es agresivo. Como si no advirtiera. Esos son los casos más graves. Pero también puede ocurrir que diga, me gustaría ser un tigre porque tiene lindo pelaje, no me gustaría ser un tigre porque es agresivo. Hay algo de la catecia, algo del símbolo que implica a la anulación. ¿Sí? Es menos grave, pero también es. Extrema idealización y extremo rechazo. Me gustaría ser un elefante porque es enorme. No me gustaría ser una hormiga porque la pisa. Ese extremo me defiendo de sobremanera frente a la insignificancia de esa polarización, da cuenta de mucha fragilidad en el yo. Por eso se lo entiende como un yo que puede llegar a mezclar lo exterior con lo interior, lo que valora con lo que rechaza. ¿Se entiende? Elegir en las positivas racionalizaciones que incluyen aspectos negativos. Ahí está el ejemplo que había dado el compañero recién, ¿no? Me gustaría hacer como era una rosa cortada, muerta, sin esa. Es decir, va pudiendo dar una y una. Sí, que le gustaría hacer una rosa cortada porque igual, porque aún muerta sigue siendo linda. La identificación proyectiva es el mecanismo que usamos para hacer esta técnica, porque para representarlo, para nosotros podernos ver en otra cosa que sea humano, necesitamos poder identificarnos con ese objeto. ¿Sí? Entonces, es el mecanismo por el cual el yo va a depositar el aspecto de sí dentro de ese símbolo sin confundirse con ese símbolo, pero viendo ser representado allí. Entonces, lo vemos en los símbolos que el sujeto da y en racionalizaciones en las que no se confunden. Indica que puede mediatizar la acción con el pensamiento. Cuando está mezclado el símbolo, da cuenta de que no hay una buena diferenciación y el sujeto puede pasar a la acción. Las fallas en la identificación proyectiva son, en general, tendencia al acting out, ¿no? O al pasaje del acto, cualquiera de las dos. En los fallos vemos la pérdida de distancia entre el símbolo y los aspectos representados, por ejemplo la del obelisco que les decía, no me gustaría ser el obelisco porque me verían desnudo, no me gustaría ser una lapicera, no me gustaría ser una lapicera fuente, ustedes no saben lo que es, pero ¿vieron las lapiceras que venían antes que eran como una pluma que se le ponía un cartucho y escribían? Bueno, una lapicera fuente porque eyacularía en público. Esa es una respuesta que me dio el psicótico a mí. Y había otro, ¿cómo? Eyacularía en público, donde la virome estaría, la lapicera de esa fuente está fusionada con el genital masculino. De la pérdida de distancia. Hay una fusión, no hay un símbolo, digamos, la lapicera no representa, no es lo fálico, sino que está fusionado con el órgano concreto.
imaginaria? Claro, implicaría una respuesta de esa naturaleza, implica seguramente un fallo en la primera disociación. Vos mirás y seguro que está fallida la primera disociación. Parte del cuerpo objeto. Claro, pero no te olvides que son tareas en parte humanas. ¿Sí? Lo que tendrías que enunciarle es que le está pidiendo que no sea persona, pero eso es una parte humana. Para ver si puede decir otro reino. Si no, lo tomarías vos como un objeto, pero devenido del humano. O sea, la falla en la primera disociación la tiene. No se le indica que no, porque no es un error. Claro, pero vos no estás haciendo una evaluación como la que le vamos a hacer a ustedes en el parcial. Estás haciendo una evaluación de la subjetividad de esa persona. Y para él eso no es un error, él es como es, digamos, es lo que pudo hacer con lo que tenía en su historia, en su vida y en su haber. No es algo que pueda cambiar. ¿Sí? Eso tenganlo presente siempre. Por eso tampoco lo advierte en general. Dificultad, ¿cómo? Claro, es como en lo gráfico, lo mismo, ¿no es cierto? Suponete que la persona le haga una cacerola en la cabeza un dibujo, yo no le digo, no, a ver, y saque de la cacerola, acá tiene la goma. No, por ahí me doy cuenta que es un objeto bizarro, pero lo dejo hasta el final. Y después, en todo caso, le digo que me lo describe como un sombrero, listo. Pero una cacerola, a la vista. Dificultad para elegir un símbolo único. Me gustaría ser una vaca, pero también me gustaría ser un conejo. Pero también me gustaría ser un cocodrilo. Y no puede elegir uno. En general, uno le pregunta, bueno, de todo eso que me dijo, le va preguntando el por qué. Porque todo es información. Y después le pedimos si puede elegir uno. Para ver si con un poco de ayuda puede discriminar. El fallo se reconoce igual. Piensen que hay grados en las cosas y que uno puede decir tendencia al fallo, un fallo menor, un fallo importante, pero sí es un fallo. ¿Sí? Todo lo que es con ayuda implica el fallo, pero es distinto si la persona se repone con la ayuda o no, porque incluso no indica el pronóstico de la práctica terapéutica. Uno de los dos símbolos. Le preguntas el por qué de los dos y después le preguntas si puede elegir uno. No, ese es el interrogatorio mientras estaba haciendo la técnica. Después, elección de símbolos de débil consistencia, ¿no? Por ejemplo, me gustaría ser una tiza para poder estar, qué sé yo, ser usada en la escritura. Una tiza es frágil, se cae y se rompe en pedacitos, ¿no? O me gustaría ser cristal, una copa de cristal. ¿Por qué? Porque es translúcida. O sea, estoy dando ahí una referencia a un símbolo de débil consistencia. ¿Tiene consistencia? Sí, pero muy débil. ¿Está? Y si no, la perseveración en el reino, que está siempre de la mano, como
implica que podemos separar lo afectivo de lo racional en la elección. Porque si yo digo, no me gustaría ser un canario, porque está cuidado, es relativo si eso es una característica del canario. Si yo digo, me gustaría ser una vaca porque es alegre, no es una característica común en el proceso secundario, ¿no? De pensamiento que la mayoría parece, no, che, qué alegre que es la vaca, ¿no? Sí, si vos me decís que tenés, no sé, un perrito de esos saltimbanqui que son, bueno, podés decir, ay, qué perrito alegre, ¿no? Pero una vaca, no. Entonces, tiene que ser esa explicación coherente compartida por la mayoría para poder tener una lógica de proceso secundario. ¿Está? Vamos a ver algún ejemplo, además de esto que les estoy dando. Lógica formal incoherente. Un fallo, por dar atributos no consensuados con el símbolo. La vaca porque es alegre. Un elefante porque es colorido. No son cosas compartidas. ¿Sí? Pérdida de idea directriz. Me gustaría ser un pingüino porque viven en la Antártida y allí se podría estar en contacto con los lobos marinos. Y usted sabe que yo una vez vi un lobo marino que justo tenía un lobito y tuve la posibilidad de sacar una foto al lado del lobito. Se va con la idea de la actriz, ¿no? ¿Cómo se ve en la entrevista? Personas que por ahí no pueden tener una idea lógica sostenida, sino que se van yendo en lo que parece una asociación, pero no es una asociación, sino que solo no puede volver a la idea original. ¿Sí? Sobredimensionamiento de la justificación. No es una justificación larga. El sobredimensionamiento tiene que ver con justificar una idea, un símbolo, reiterando con sinónimos lo que ese símbolo representa o por qué lo está eligiendo. Me gustaría ser una rosa porque es linda, es hermosa, atrae la atención de las personas, a todos les gusta, ¿no? Insiste sobre lo mismo. No confundir con justificaciones largas que muchas veces aluden a distintos recursos que el sujeto tiene justamente. ¿Sí? Y ausencia de justificación. El no sé porque me gusta, no sé por qué. La ausencia de justificación también es un fallo en la racionalización. Sí. ¿Qué cosa es eso? Claro, cuando elige algo, no tiene que ver por lo menos con lo consensuado para ese animal, ¿no? Porque si yo te digo un tigre porque tiene lindo pelaje, y la mayoría coincidimos que tiene un pelaje precioso. Pero yo te digo un elefante porque es colorido y son grises, medio marronados y verdad con nada. Blanco creo que digo, ¿no? Pero bueno, justo no elegí el mejor ejemplo, pero bueno, en general tienen este tono. ¿Cómo? Y si hay ausencia de justificación, el no sé, porque me gusta, no se me ocurre, se anota que hay un fallo en la racionalización. En general, muchas veces
después van a ver cuando veamos los test de manchas que la persona logra meterse en la mancha, no le da esa ansiedad de sacársela rápido de encima, por ejemplo. Es esperable que pase de confusional o medio paranoide, medio persecutoria, a una ansiedad más depresiva, más de permitirse el tiempo de estar con ese objeto y después poderlo perder, en ese sentido depresiva. Depresiva porque tiene la capacidad de estar con el objeto y de desprenderse un poco para poder pensar, decir. ¿Está? Entonces, como secuencia de la ansiedad, lo ideal en el buen funcionamiento yoico es que haya cierto dominio de la ansiedad, que al principio esté un poco nervioso y después se vaya acomodando la ansiedad. Tiempo de reacción: 10 a 30 segundos es lo esperable. Puede haber tiempos un poquito más prolongados, hay que estudiar los tiempos de reacción porque puede ser que sean prolongados todos o que justo en un reino sean prolongados. Entonces uno tendrá que ver si tiene que ver con la ansiedad y lo prolongó en todos o si justo tiene que ver que tenía algo fóbico y está en el reino de los vegetales y ahí lleva un minuto pensando qué vegetal puede ser y lleva 2 minutos y sigue pensando y le dice una planta acuática porque se muere, ¿no? Entonces, en ese tipo de ejemplos vemos que hay un esfuerzo, que el yo se esfuerza para poder responder, pero a su vez atento a que eso le genera un conflicto, ¿sí? Entonces, es un indicador. Cuando hay un aumento progresivo de ansiedad, vemos un yo que va sintiendo como un ataque de la técnica, por lo tanto, un yo un poco más debilitado en general, ¿no? Y cuando va disminuyendo, un yo que se va sintiendo más tranquilo en la medida que la va conociendo, va apelando a recursos para dar respuesta, ¿sí? Supónganse, los maníacos, las personas con recursos maníacos, tienden a tener tiempos de reacción muy breves y buena racionalización. Las personas que tienen características más fóbicas, más depresivas, más fóbicas también dan rápido. Las personas más depresivas o que están más bordes, que tienen como más dificultades para la discriminación, suelen tener más retardo a la hora de dar la respuesta. Entonces, también puede ser un indicador más de características de esa persona. La secuencia de los buenos, le hemos ido diciendo, ¿no es cierto? Se espera una desvitalización progresiva. No persona, animal, luego vegetal, por último, lo inanimado. No
para que sepamos de qué estamos hablando, anulación.